muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el ciclo de videoconferencias nacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Disculpen, a veces esto del Zoom ha revolucionado y también es revolucionario. Y bueno, continuamos con el serial con videoconferencias nacionales que se realizan con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un gusto día con día ver el capital humano que tiene la academia, los académicos de alta talla comprometidos y de los cuales me siento muy orgulloso y reitero mi admiración hacia cada uno de ellos. Hoy tenemos a un joven muy talentoso, un extraordinario amigo en lo personal, Juan Carlos Fuentesilla Chávez, quien es vicepresidente del capítulo Chihuahua de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Carlos, bienvenido a tu casa, porque también es tu congreso, es tu foro, tú has participado no tan solo en dar conferencias, sino en generar una estructura sólida en Chihuahua, y bueno, pues que es un orgullo que a nivel latinoamericano, incluso de España y Italia, donde hay ponentes, pues, que nos están viendo, vean la capacidad que tienen los integrantes de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, Juan Carlos, por estar presente el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Primero que nada, saludo y agradezco por la invitación, por permitirme participar en este foro tan importante en el marco de un aniversario más, que como usted lo menciona, es nuestra Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un honor compartir este espacio con juristas tan importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y pues aprovecho la ocasión para felicitarlo, doctor, por este excelente trabajo que ha venido desempeñando al frente de nuestra academia, y en especial por impulsar este tipo de ejercicios tan importantes que nos permiten adquirir nuevos conocimientos de gran calidad. Enhorabuena, doctor. No, enhorabuena a todos ustedes, porque como equipo que somos, ustedes han trabajado arduamente, y bueno, a mí en lo personal me enorgullece que me consideren para su presidente, y la verdad te reitero, cada miembro es un orgullo, y ver cómo alternan ponentes nacionales que integran la academia con internacionales es algo maravilloso. Yo creo que es algo que nos emociona, y que no es nada más organizar este evento, no es nada más que los miembros de la academia tengan estas relaciones a nivel internacional con los principales juristas, sino ver que hacia adentro tenemos una capacidad, un potencial de nuestros expositores a nivel internacional. Así de que vamos a hablar primero de quién es nuestro amigo Juan Carlos Fuentesilla Chávez, cuál es su formación y su ejercicio tanto profesional como institucional. Él es maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como titular del Departamento de la Unidad de Transparencia del H Congreso del Estado de Chihuahua por un periodo de 7 años. Fue candidato finalista para ser comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actualmente es asesor independiente en materia de transparencia y protección de datos personales y orgullosamente vicepresidente del capítulo Chihuahua de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Bueno, él abordará un tema muy importante, muy interesante, propio de las democracias, necesario en el ejercicio de las democracias, como lo es la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en México frente a este COVID-19, frente a esta pandemia. Es importante los análisis que están haciendo nuestros expertos con relación a este estado de emergencia y jurídicamente cómo puede establecerse una normatividad en cada uno de los temas, lo que pues ha de servir de fuerte apoyo no tan solo para los estudiosos del derecho, para los estudiantes, sino para quienes han de gestar la normatividad e institucionalmente, pues hay a quienes habrán de aplicar. Así de que me gustaría iniciar, Juan Carlos, con un tema muy interesante que sería conocer la esencia misma del tema de transparencia y acceso a la información. ¿Nos podrías decir algo referente precisamente a los antecedentes de la transparencia y acceso a la información en México, su evolución en materia constitucional, en materia legal? ¿Cómo se ha venido dando, Juan Carlos?
Bueno, antes de entrar de lleno, doctor, a lo que será nuestra participación, me gustaría comenzar puntualizando que si bien la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas son indispensables en cualquier momento, esto, como usted lo dice, para legitimar a cualquier gobierno que se diga democrático, como en el caso de México, hoy en día, frente a esta emergencia, resulta ser aún más importante, ya que este derecho humano cobra una especial relevancia. Esto porque, como ya lo han expresado otros especialistas en la materia, en estos momentos se requiere de mayor apertura, mayor difusión de la información, pero sobre todo se requiere que la información que tiene que ver con el estado de emergencia sea accesible, verificable, confiable, veraz y sobre todo oportuna, ya que en la medida que contemos con información del ejercicio público que reúne estas características, podremos como ciudadanos tomar mejores decisiones. Y bueno, para entrar ya de lleno a nuestro tema, es importante partir de algunos conceptos que nos ayudarán a contextualizar un poco mejor el derecho de acceso a la información. Empezaré por el concepto de transparencia. La palabra transparencia en su sentido estricto se refiere a la cualidad de transparente que tienen las cosas. La palabra proviene del latín trans, que significa a través, y parens, que aparece. Es decir, la transparencia se refleja mediante un cuerpo a través del cual pueden verse los objetos claramente. Así pues, este concepto nos muestra un punto de partida para asociarlo con la función pública, ya que en el contexto del ejercicio público, la transparencia puede ser entendida como un valor, un atributo o una garantía legal que fortalece la democracia. Para Luis Carlos Ugalde, la transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público. Esto mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos al acceso a la información del gobierno. En otras palabras, es una política pública relacionada con el manejo de la información y el derecho a acceder a ella. En este sentido, resulta pertinente definir lo que se debe entender por transparencia en el ámbito público, la cual se refiere a la disposición de hacer accesible a los ciudadanos información pública, ya sea respondiendo a las solicitudes de información que realizan las personas, lo que conocemos como transparencia activa, o publicando la información sin que nadie la solicite, lo que conocemos como transparencia pasiva. Así pues, podemos hablar de gobiernos más o menos transparentes, dependiendo de la disposición que tengan de hacer accesible o no la información pública. Ahora bien, revisando un poco los antecedentes históricos de este derecho, nos encontramos que ya en tiempos de los griegos, aproximadamente en el año 350 a.C., se tienen registros que contemplaban el tema de la transparencia, específicamente en la obra de Aristóteles, donde se consideraba propio el principio democrático de que la generalidad de los ciudadanos conociera de los negocios o cuentas públicas. Ya más adelante, hacia el año 221 a.C., en China, de la mano de la dinastía Qing, surgió un mecanismo denominado Buró de Censura Imperial, en donde básicamente este buró era el encargado de vigilar al gobierno y sus funcionarios, exhibiendo incompetencias, ineficiencias y prácticas de corrupción. Ya atendiendo un poco más a los antecedentes normativos, no fue sino hasta 1766 en Suecia que se impulsó la primera ley de acceso a la información gubernamental, la cual se denominó Ley para la Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso a las Actas Públicas, si mal no recuerdo. Una ley que estaba elaborada bajo el principio de que todas las autoridades debían de rendir cuentas y que toda la información debía estar a libre disposición del ciudadano. 23 años después de esta primera ley, en Francia nos encontramos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se reconoció que la sociedad tiene derecho a rendir cuentas a todo México por su administración. Fue precisamente a partir de estos dos acontecimientos que en el mundo fueron surgiendo diversas leyes de acceso a la información, principalmente a partir de los siglos XX y XXI. Encontramos que ya para 1951 Finlandia aprobó la siguiente ley en la materia. Posteriormente vino Estados Unidos en 1966 y le dieron continuidad Dinamarca y Noruega en el 70. Y a partir de entonces se desató el desarrollo de las legislaciones en todo el mundo. También se cuenta con instrumentos jurídicos internacionales que reconocen este derecho. Entre los más destacados se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que regula el referente a este derecho en su artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo regula en su artículo 13, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también lo regula en su artículo 19.
Estos tres marcos jurídicos o instrumentos jurídicos básicamente plasman el derecho de todo individuo a recibir información y difundirla. Si mal no recuerdo, doctor, en la actualidad 103 de los 195 países reconocidos por la ONU cuentan con leyes en la materia de transparencia y acceso a la información pública. Y alrededor del 80% pues fueron creadas en los últimos 30 años. Entonces tenemos que la transparencia, junto con el derecho de acceso a la información, hoy en día representan un derecho fundamental ampliamente reconocido y que, como veremos más adelante, tiene relación directa con la rendición de cuentas y, por consecuencia, con la democracia. Para el derecho de acceso a la información es el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la información en su sentido activo y pasivo, es decir, tanto la difusión de la información como la recepción por sus destinatarios. Este derecho frente al público consiste en reconocer a los individuos no solamente el derecho a recibir información existente, sino además la aptitud jurídica de que el beneficiario tenga una información efectiva y conforme a la propia noción de información objetiva. Básicamente esto es que la información que recibimos como ciudadanos sea veraz, confiable, verificable, completa, entre otros atributos que debe reunir la información. También debemos de entender que la transparencia genera por sí solo una especie de rendición de cuentas. Como lo señalan algunos autores, al igual que el sol es considerado uno de los mejores desinfectantes, la publicidad de las actuaciones de los servidores públicos representan un remedio para la opacidad y la escasa rendición de cuentas. Como bien sabemos, existen criterios que expresan que el hecho de hacer más transparente una actividad no garantiza una correcta rendición de cuentas. Pero también es cierto que el hecho de hacerlo transparente representa un paso importante en este proceso, ya que, como lo han expresado otros autores, si algo no se puede hacer público, pues presumiblemente puede ser poco ético. Debemos recordar que la transparencia está ligada directamente con la democracia, ya que estos conceptos han llevado a cabo una relación de desarrollo íntima y más armónica, lo que los ha llevado a convertirse o volverse una fórmula característica que juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de muchos países. Hoy en día, cualquier país que pretende erigirse como democrático debe de contar con mecanismos legales que garanticen la transparencia de todas sus instituciones, ya que está claro que en cualquier democracia los ciudadanos tienen derecho a saber qué, cómo y cuándo la administración ejerce o deja de ejercer el poder para velar por el bien común. En base a lo anterior, como lo menciona Emmerich, se puede afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas dan legitimidad y credibilidad al sistema político democrático. Y esto permite vigilar que esto sirva para el bien común y contribuye a que gobernantes y servidores públicos atiendan al interés general antes que a sus intereses personales o particulares. Tomando en cuenta todo lo que ya mencionamos, podemos concluir que la transparencia y el derecho de acceso a la información propician la rendición de cuentas y esta, a su vez, ayuda a establecer sanciones administrativas, políticas y sociales, lo que se traduce en mejores condiciones para la ciudadanía, un combate más efectivo a la corrupción y, desde luego, un crecimiento democrático del país. No, excelente, Juan Carlos. Es importante entender esa situación. Tan es así que la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 4, señala como un elemento indispensable en el ejercicio de la democracia el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Eso es sumamente importante, una exposición muy, muy importante e interesante la que está realizando. Juan Carlos, en cuanto al acceso a la información en México, ¿cuál ha sido su evolución constitucional, su evolución legal? Claro que sí, doctor. Como sabemos, en México es importante partir de que el derecho de acceso a la información es un derecho de reciente creación, es considerado un derecho fundamental, pero efectivamente es de reciente creación. Sabemos que representa un derecho inherente a todos los seres humanos y su principal antecedente lo encontramos en la reforma del artículo 6º constitucional en el año de 1977, en donde se estableció que el derecho a la información sería garantizado por el Estado. Fue en aquel entonces cuando se empezó a considerar la transparencia como un factor necesario para dar paso verdaderamente a un régimen verdaderamente democrático. Hasta la fecha, en el artículo 6º constitucional de nuestra Constitución sigue siendo la base constitucional de la materia de transparencia.
Y no obstante, este artículo ha sido, en lo que se refiere al tema de transparencia, ha sido reformado en varias ocasiones a partir de 1977. Fueron necesarios 25 años de lo que comprende de 1977 al 2002 para dar paso de un reconocimiento legal en nuestra Constitución a un reconocimiento efectivo que fuera capaz de establecer las bases necesarias para poder poner en práctica este derecho fundamental. Lo anterior encontramos que se alcanzó a través de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002, que no está por demás decir que en gran parte fue resultado de un movimiento social y académico encabezado por un grupo de personas periodistas, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, lo que en su momento se conoció como Grupo Oaxaca, que iniciaron con la inquietud de que fuera reconocido este derecho a nuestro país. Esto nos llevó a que finalmente esta ley terminara de formalizarse en junio del 2002, a consecuencia de una iniciativa que en su momento fue presentada por el presidente de la República, Vicente Fox, siendo la principal idea de esta ley que cualquier ciudadano pudiera solicitar información producida por el gobierno sin la necesidad de dar una justificación específica. Así pues, en este contexto, doctor, por primera vez en México se dio inicio a todo un cambio político y administrativo, pero sobre todo de paradigmas en cuanto a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Ya en 2007 se hizo una nueva reforma donde se establecieron los principios relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestra Constitución. De esta reforma, los puntos más destacados fueron que se tomó en cuenta el principio de máxima publicidad, la protección de la información concerniente a la vida privada y los datos personales, la prohibición de exigir que se justificara algún interés para recibir información, y la última es que fuera la gratuidad en este ejercicio, ¿no? Ya posteriormente, en el año 2013, se dio una nueva reforma a la Constitución, al artículo 6º, donde se incorporaron importantes modificaciones, pero todas estas enfocadas a que fueran de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales en los que ya había suscrito México. En esta dinámica de reformas, creo yo que en 2004 se llevó a cabo, en 2014, perdón, se llevó a cabo la última reforma importante en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país. Esta dio como resultado la expedición el 4 de mayo del 2015 de lo que todos conocemos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también debo de decir que fue el resultado de un trabajo como nunca antes visto de organizaciones de la sociedad civil con servidores públicos. Esta reforma, entre otras cuestiones, amplió de manera sustancial el número de sujetos obligados y dio uniformidad y armonización en todo el país de este derecho. Porque como ustedes sabían, antes cada estado regulaba lo referente a lo que era el acceso a la información y la transparencia. No fue hasta esta reforma en que ya se unificaron y fue por esto que se emitió la ley general. En este contexto, hoy a 5 años de la expedición de la ley general, nos encontramos que México cuenta con un marco jurídico del derecho al acceso a la información robusto, que incluso les comento que está rankeado como uno de los mejores, pero que lamentablemente su implementación no ha sido fácil, ya que ha representado un cambio de paradigmas en la clase pública que poco a poco se ha ido consolidando. Hoy tenemos una plataforma nacional de transparencia que con todas sus complicaciones se encuentra operando de manera funcional, un sistema nacional de transparencia que aunque poco complejo en cuanto a su reglamentación y operación, funciona de manera correcta, y todo un entramado jurídico en beneficio de este derecho. Pero creo que no obstante esto, es necesario que se siga perfeccionando mediante un trabajo conjunto siempre entre sociedad y gobierno, ya que a mi punto de vista este será el mecanismo para llevar a cabo el ejercicio de este derecho de manera exitosa. Aquí me detengo para hacer un breve reconocimiento. Ya lo comentaba yo, que existen muchas organizaciones de la sociedad civil que han impulsado y siguen impulsando este derecho en nuestro país. Aquí, por solo mencionar algunas, nos encontramos con Fundar, Artículo 19, Transparencia Mexicana, IMCO, Red por la Rendición de Cuentas, entre otras muchas, que gracias a ellas se han impulsado grandes cambios en nuestro país en la defensa de este derecho tan importante. Perfecto, Juan Carlos.
este tema de que estamos viviendo, esta pandemia, esta tragedia humanitaria, pues es algo que nos ha complicado la vida, que nos tiene que enseñar a adaptarnos, a cambiar, a flexibilizar nuestra conducta. Y bueno, qué importante en este tema tan propio de la democracia, el que uno de nuestros expertos en el tema, que me da mucho gusto porque es una mancuerna que se hace a nivel nacional, nuestro amigo Juan Carlos con Oscar Puccinelli de Argentina, que también es uno de los grandes exponentes. Una muy buena mancuerna para la Academia Mexicana de Derecho, con lo que hace un llamado a las estructuras gubernamentales, pues para que sean escuchados los expertos que tenemos en el tema. Y ahí me gustaría preguntarte, Juan Carlos, en este tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en tiempos del COVID, ¿qué encontramos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es, bajo estas circunstancias, estos temas torales en la consolidación del Estado de Derecho, qué sucede? Bueno, doctor, lo que encontramos es que en cuanto a la defensa de este derecho o el ejercicio de este derecho, de entrada debemos de decir que la transparencia y el derecho de acceso a la información se han visto mermados. Frente a esta emergencia, ya que como vemos en México, los órganos garantes paralizaron los plazos administrativos y con ello dejaron de correr términos para responder a las solicitudes de información que hacen los ciudadanos. Además, se ha aplazado el término para que los propios sujetos obligados actualizaran y publicaran las obligaciones de transparencia. Una situación que, lejos de abonar a la rendición de cuentas, pues ha abierto un paso a una especie de opacidad que propicia la falta de rendición de cuentas y la misma corrupción. Para quienes estén un poco ajenos sobre el tema de solicitudes y el tema de obligaciones de transparencia, les voy a platicar brevemente sobre ambos mecanismos que contempla la Ley General, y como ya lo habíamos mencionado, las solicitudes se refieren a la transparencia activa y las obligaciones se refieren a lo que conocemos como transparencia pasiva. En México contamos con una plataforma nacional de transparencia. En ella, entre otras cosas, se pueden realizar solicitudes de acceso a la información, así como consultar la información pública de todos los sujetos obligados. Respecto a las solicitudes, básicamente el procedimiento consiste en que cualquier persona puede ingresar, realizar preguntas a cualquier sujeto obligado, y ésta la recibe de su unidad de transparencia. La unidad de transparencia la turna al área correspondiente para que se genere la información. El área remite esta información a la unidad y esta a su vez la pone a disposición del solicitante. Esto en un plazo, en la mayoría de los estados, de 20 días, donde se tiene que dar respuesta, y también hay una excepción que pueden manejar los sujetos obligados, donde tienen derecho a pedir una ampliación de plazo por cuestiones que vienen ya explícitas en la ley. Aquí digo que la mayoría de los estados, porque en el caso de Chihuahua, del estado de Chihuahua, el plazo para dar respuesta a las solicitudes es de 10 días hábiles y el plazo de ampliación es de 5. Ya que pasa esto, posiblemente el solicitante tiene la opción de recurrir la información, si no está de acuerdo con la respuesta, mediante un recurso. Este recurso se denomina recurso de revisión, y el órgano garante tiene un plazo de 40 días para resolver al solicitante, con la posibilidad de extenderlo otros 20 días. En caso de que el solicitante no está de acuerdo con lo resuelto, tiene la posibilidad o cuenta con un segundo medio de impugnación que se conoce como recurso de inconformidad, donde el INAI conoce en segunda instancia de los recursos de revisión que interpongan los solicitantes ante los organismos garantes. Desde luego que aquí intervienen muchas otras circunstancias que por cuestiones de tiempo omitiré, pero algunos ejemplos puede ser que existen situaciones que están contempladas en la misma ley, donde el sujeto puede clasificar la información como reservada o como confidencial, y en este caso no se podría ser enviada la información. Otro ejemplo es que no solamente se pueden presentar solicitudes a través de la plataforma. Si alguno de ustedes no sabía, se pueden incluso realizar solicitudes de manera verbal. Incluso en algunos estados existen otras plataformas para realizar las solicitudes, aun y cuando estas están enlazadas a la plataforma, como en el caso de Chihuahua, donde la gente o la sociedad puede hacer solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también contamos con el sistema que operaba antes, que es el sistema Infomex. Ambos están enlazados y pueden hacerse solicitudes por ambos casos. Por otra parte, en cuanto a obligaciones, les comento que existe en la ley una serie de obligaciones que establecen como obligatorio la publicación de cierta información de manera periódica.
La mayoría de esta información debe de actualizarse trimestralmente. Ante la falta de publicación, las personas también pueden inconformarse presentando lo que se conoce como denuncia. Sin embargo, como ya mencionamos, al ampliarse los términos para que se publicara la información, pues por el momento los plazos para publicar y actualizar están suspendidos y por ende no han procedido las denuncias. Aquí, doctor, me gustaría hacer un breve paréntesis y mencionar, por decirlo de alguna manera, que quienes encabezan estas acciones hacia el interior de los sujetos obligados son las unidades de transparencia. Desde luego que en colaboración y de la mano con muchos otros servidores que integran el sujeto obligado. Sin embargo, creo que en pocas veces se les da la importancia que se merecen a las unidades de transparencia. Como algunos sabrán, ellos realizan una tarea poco sencilla y hasta la fecha son pocos los esfuerzos que se han realizado por profesionalizar y dar mayor importancia a esta actividad hacia el interior de los sujetos obligados. Ojalá y esto cambie. Y bueno, volviendo al tema de los plazos, como podemos observar, estos resultan para muchos plazos muy lentos y tardados, y si lo juntamos con las medidas tomadas respecto a los plazos, pues se vuelve el proceso mucho más lento en esta etapa que estamos viviendo, en esta circunstancia ante la pandemia, y pareciera que existe una especie de limbo para quienes desean tener información veraz y oportuna frente a esta emergencia. Respecto a esta situación, es importante señalar que aun y cuando los términos fueron aplazados, las solicitudes siguen ingresando al sistema y tendrán que ser contestadas en su momento. Sin embargo, pues lo óptimo sería recibir información oportuna lo antes posible ante esta emergencia. Por otro lado, creo que en algunos casos esta situación va a ser verdaderamente un dolor de cabeza para los sujetos obligados, ya que cuando regresen a las actividades normales, tendrán acumuladas un gran número de solicitudes de acceso a la información que deberán de contestar en muy poco tiempo o en el plazo establecido ya por la ley, lo que hará que se saturen las unidades de transparencia y los propios sujetos obligados. Ahora bien, como sabemos, frente a este tipo de emergencia, los estados se ven frente a problemas económicos, sociales, y todos estos problemas requieren de medidas urgentes y extraordinarias. Sin embargo, el riesgo aquí es que esta situación pueda propiciar la manipulación de la información, que nos lleve a una etapa de opacidad que ponga en riesgo la salud de todas las personas y la propia estabilidad del país. Aquí los riesgos más visibles frente a esta situación en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pues son básicamente información poco oportuna y veraz, lo que pone en riesgo la salud, que ponga en riesgo la salud pública. Aquí como ejemplo podemos mencionar la falta de información de medidas preventivas, la falta de información y acciones en materia de salud, la falta de información de estadísticas sobre contagios, decesos y recuperaciones. Otro riesgo más que podemos observar es una incorrecta utilización de los recursos económicos. Aquí podemos encontrar o podemos ver ejemplos, las modificaciones al presupuesto que pueden permitir distraer recursos previamente etiquetados, orientándolos a acciones que no son esencialmente para la atención de la pandemia. Aquí también otro punto que resaltaría yo es los recursos destinados a los apoyos sociales. Es necesario darle seguimiento, ya que yo veo un riesgo muy importante de que se pueda dar una cierta discrecionalidad en la entrega de estos apoyos. Finalmente, un tercer riesgo es el crecimiento de la corrupción mediante la utilización de este tipo de estas medidas en la emergencia, pues se termina por normalizar el uso de excepciones en compras y adjudicaciones, lo que genera pues compras tardías, compras ficticias, adjudicaciones directas sin ninguna justificación, compras a sobreprecio y pues bueno, incluso puede llegar hasta la colusión, ¿no? Como pueden ver, resulta indispensable exigir cuentas claras e información completa, veraz y oportuna para que la situación no ponga en riesgo la salud de las personas y no se tome como una fuente de corrupción. Es importante que en estos momentos que las autoridades den prioridad y principal atención a la información que tiene que ver con la atención de la emergencia, ya que esto abonará a la exigencia de que se consoliden acciones y recursos que permitan al país salir a... Si bien es cierto que las medidas tomadas en relación al aplazamiento de los términos, pues fue una medida que tiene que ver directamente con el confinamiento, ya que la mayoría de los servidores públicos se encuentran trabajando desde sus hogares,
también lo es que todas las áreas que tienen relación directa con la atención a la pandemia, pues han continuado su actividad diaria e incluso la han incrementado. En este contexto, varias ONGs pidieron al propio Instituto Nacional de Transparencia que se emitiera un acuerdo en base a las recomendaciones que ya había realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde indicaba que los órganos que garantizan este derecho de acceso a la información y los sujetos obligados deben de otorgar prioridad a las solicitudes, así como informar proactivamente en relación a la pandemia. Esta recomendación derivó en que recientemente se estableciera el término de la suspensión de los plazos que ya se había realizado y también de los plazos también para la revisión, todos los plazos administrativos en los ramos, sobre los ramos esenciales, es decir, lo que siguió operando para responder a esta pandemia. Una situación que creo yo que lamentablemente se dio un poco tarde. En este sentido, creo que se pudo haber realizado desde el principio un esfuerzo para que estas áreas que generan información relativas a la atención de la pandemia pudieran registrar, tramitar y resolver las inquietudes en materia de transparencia y no cuando ya nos encontramos en una etapa muy avanzada de la situación. Además de que a nivel estatal o nivel local son muchos los órganos garantes que aún no toman ni siquiera esa medida de transparencia proactiva. También es prudente decir que diversos entes públicos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, han actuado de manera proactiva frente a esta situación. Algunos han publicado una serie de información que tiene que ver con estadísticas, material disponible, atención de los casos, etcétera. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha omitido la información que tiene que ver con los recursos económicos. Es decir, no se está en que se están ejerciendo los recursos económicos, lo que se puede prestar a pues, que existan actos de corrupción. Referente a los ejercicios de proactividad, podemos decir que siempre serán bienvenidos. Sin embargo, quizás un punto negativo de estos es que se encuentran sujetos a la voluntad de ciertos actores políticos o a ciertos actores del momento, cuando bien se pudo haber obligado al Estado a rendir cuentas sobre temas que tienen que ver directamente con la atención a la pandemia desde un inicio. A diferencia de México, encontramos países como Reino Unido, Argentina y el propio Consejo de la Unión Europea que decidieron no modificar los plazos ni interrumpirlos en lo referente a las solicitudes de información. Un ejemplo más que encontramos es el país de Chile, donde se dejó claro en el contexto de emergencia que se está viviendo que no se suspendía el derecho de acceso a la información, sino todo lo contrario, habría que reforzarlo. Así pues, nos encontramos a la espera de que se corrijan ciertas medidas a dar, que no dé pie a todo lo que está ocasionando que no se dé a un retroceso en materia de transparencia. Y otro punto es que estamos viendo que las políticas en materia de transparencia pues ya no pueden ser únicamente políticas online en base a tecnologías de la información, sino que debemos de buscar mecanismos que logren permear en otras áreas de la población de qué manera podemos focalizar la información que se requiere enviar a los grupos vulnerables, ya que estos, desde siempre, estos grupos constantemente se han visto mermados en su derecho de acceso a la información. Con esta situación que estamos viviendo, quizás nos preguntemos si será posible que exista una correcta rendición de cuentas frente a esta emergencia. Y la respuesta es que creo que si no se corrigen ciertas situaciones de opacidad, difícilmente podremos encontrar una correcta rendición de cuentas. Ahora, ¿qué es lo que debemos de entender como rendición de cuentas? Bueno, pues la rendición de cuentas es posible analizarla principalmente desde dos dimensiones. De acuerdo con Andrea Chetler, la primera se refiere a la obligación que existe de los servidores públicos de informar y justificar sus actos, lo que bien se conoce como answerability, y la segunda, que va enfocada a la capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violan las normas, lo que comúnmente conocemos como el enforcement. Asimismo, existen tres tipos de rendición de cuentas. La vertical, que se ejerce en el marco de la democracia representativa, es decir, la que responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado a través de las propias elecciones. También encontramos la rendición de cuentas horizontal, que se refiere a los controles que las instituciones públicas ejercen sobre otras instituciones públicas, es decir, aquellas que someten a los funcionarios públicos a restricciones y controles o a un sistema de contrapesos por parte de los mismos organismos gubernamentales y que tiene facultades para cuestionar e incluso sancionar a los mismos.
Por último, encontramos la rendición de cuentas diagonal, que se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más efectivo de las acciones del Estado, y como parte de ese proceso, pues participan en actividades como formulación de políticas públicas, elaboración de presupuestos y control de gastos. En este contexto, todas resultan de suma importancia. Por un lado, la participación ciudadana es y será determinante para lograr que el gobierno informe de manera veraz y oportuna, y por otro lado, la actuación de los entes públicos como órganos de control permiten un sistema de contrapesos, llevando medidas de sanción frente al mal ejercicio de la función pública. Así pues, como ciudadanos es importante verificar y estar pendientes que exista la mayor cantidad de información posible del actuar del Estado para que exista una correcta rendición de cuentas, y por otro lado es necesario que se creen medidas que ayuden a combatir las irregularidades que se están presentando y que se han dado históricamente en nuestro país frente a situaciones de emergencia. Recordemos situaciones terremotos donde por ahí surgía información donde se habían malversado el gasto público y no había surgido la información como debía de ocurrir. Perfecto. Juan Carlos, pues continuando con este tema del COVID que nos tiene a todos verdaderamente en nuestras casas, qué bueno que aprovechamos los tiempos para generar este tema de la difusión de la cultura jurídica y que nos da unas nuevas herramientas en este proceso de adaptación. ¿Cómo podríamos generar la reseña para Juan Carlos, el manejo sincrético sobre la protección de datos personales en tiempos de pandemia, en los tiempos de este COVID-19? Bueno, doctor, no debemos dejar de lado que otro derecho tan importante como es el de protección de datos es un derecho que está ligado íntimamente con el de acceso a la información. En este sentido, frente a esta situación, también es importante revisarlo y estar atento a que no se vulnere, ya que en este contexto se están tratando datos personales sensibles con la finalidad, desde luego, de identificar personas y poder registrar datos en los sistemas de salud. Sin embargo, esto también puede provocar que se realice mal uso de ellos, ¿no? Debemos de saber que los datos personales son todos aquellos datos concernientes a una persona física identificada o identificable. Es decir, se considera que una persona es identificada cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Aunado a esta definición, también existen los datos personales sensibles, que son todos aquellos datos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave a esto. En particular, se consideran datos sensibles aquellos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, como lo son en este caso, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, entre otras. Desde luego que en el caso de esta pandemia, los datos personales que se recaban en específico sobre el sector salud resultan ser datos sensibles que son necesarios para el tratamiento médico y para que las propias instituciones cuenten con datos confiables respecto al comportamiento de las enfermedades y sus efectos en la población. No obstante, debemos de estar atentos a que los datos que se recaben sean los necesarios, los adecuados y relevantes en relación a las finalidades previstas en los diferentes avisos de privacidad que por ley deben de tener todas las instituciones públicas. Por lo anterior, es importante que pongamos especial atención en estos avisos de privacidad, ya que estos son los documentos en donde los responsables dan a conocer qué datos recaban, con qué finalidad y si realizarán o no la transferencia de sus datos personales a terceros. Aunado a lo anterior, debemos de saber que por regla general las instituciones no pueden utilizar los datos personales sin nuestro consentimiento. Sin embargo, hay excepciones que se pueden dar, como es el caso actual, donde existe una situación de emergencia que potencialmente puede dañar a las personas o poner en riesgo el interés público. Así pues, debemos de estar atentos a los datos personales que proporcionamos y saber también que tenemos la posibilidad de ejercer lo que se conoce también como derechos ARCO, es decir, el derecho al acceso a nuestros datos personales, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición de nuestros datos personales frente a estas instituciones.
Sí, sí, precisamente la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 14, continúa el 13 que tú ya señalaste, pues el tema de la rectificación y respuesta, que es muy importante. Juan Carlos, pues después de esta exposición tan clara, tan importante y que realmente implica un posicionamiento en uno de los temas torales de la Academia Mexicana de Derecho, desde ahorita lo digo, vamos a hacer un pronunciamiento en estos temas, no, los derechos, todos estos derechos que tienen que protegerse en el estado de emergencia y que tienen que generarse muchas cosas. ¿Cuáles serían tus consideraciones finales, Juan Carlos? Bueno, doctor, como ya lo hemos visto, la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas son indispensables en estos momentos. Lejos de ser un tema que pase a segundo plano, resulta indispensable para salvar vidas y mantener un control de las instituciones frente a la pandemia que se ejerzan de manera correcta o que exista la posibilidad de ejercer de manera correcta estos derechos en nuestro país. Otro punto es que el ejercicio de este derecho debe ser permanente, ya que solamente así la sociedad civil y la ciudadanía pueden vigilar que las decisiones tomadas por parte de los gobiernos o del Estado frente a esta situación correspondan al bien común. Es necesario también que el Estado informe, y lo principal que creo yo que se debe informar en este momento es el ejercicio del gasto público, que tiene que ver con las estrategias de prevención y atención a la salud frente a la pandemia, todo lo relacionado a las adquisiciones y las compras. Como ya lo mencionamos, se está dando muchos casos en que se están realizando adjudicaciones y compras directas. También es necesario verificar las cuestiones del financiamiento a la que están recurriendo algunos entes y lo referente a los programas de apoyos económicos, de dónde surgen y, por supuesto, dónde, o sea, a quién se le están proporcionando, ¿no? Y, por último, los cambios presupuestarios que se pudieran dar o que se están dando y el destino de esto, ¿no? Sobre estos 5 puntos es, creo yo, que donde es necesario estar pendientes y como ciudadanos estar vigilante de que se asigne y se ejerza de manera correcta el gasto público, ¿no? Finalmente, ya atendiendo a las medidas que ya comentamos en donde se aplazaron los términos, considero que en caso de que los plazos se sigan ampliando, será importante que se establezcan medidas para que los sujetos obligados a lo largo del país atiendan y den respuesta, al menos a las solicitudes de acceso a la información que están relacionadas con la pandemia, aun y cuando los plazos se encuentren suspendidos, ya que de esto dependerá que se puedan evitar riesgos innecesarios y que este derecho no tenga un retroceso que se traduzca en mayor opacidad y ponga en riesgo la salud pública y la estabilidad de nuestro país. Aquí existen ejercicios como el propio ejercicio realizado por el INAI, donde mediante diálogo con la Secretaría de Salud, aun y cuando los plazos se encontraban suspendidos, pues acordaron que el INAI iba a dar una serie de procesamientos sobre todas aquellas solicitudes que tenían que ver con la pandemia y turnarlas inmediatamente a la Secretaría de Salud para que se le diera pronta respuesta. Todas estas solicitudes, estamos en el entendido que se están publicando de manera proactiva en un sitio denominado, ahorita mal, no recuerdo mucho, pero sí que tiene que ver con la pandemia aquí en nuestro país. Perfecto. Juan Carlos, nos queda un poquito de tiempo y sí me quisiera que abordáramos, nos quedan aproximadamente 15 minutos. Hoy con todo este tema del COVID-19, hablábamos de este proceso de adaptación, ¿no? O sea, estamos viviendo una laceración humanitaria a nivel universal y esto nos ha llevado pues a que se pueda prestar en varios países el que se genere esta opacidad, ¿sí? El que estos temas tan importantes en cuestión de transparencia, acceso a la información y sobre todo rendición de cuentas puedan ser restringidos en muchas cuestiones. Tú ya habías hablado, yo en el tema de libertad de información, en el tema del derecho a la información, pues es un derecho ciudadano, también la Carta Democrática Interamericana lo establece, el artículo 4, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son temas muy importantes para la defensa social de la Constitución, de las constituciones nacionales y de los ordenamientos jurídicos. Tú hayas hablado de los grandes peligros, de los terribles peligros que representa pues estos momentos tan complejos y tan complicados.
Nosotros siempre generamos con todo este tipo de estudios propuestas importantes. ¿Qué le podemos proponer? ¿Qué podemos proponer como Academia Mexicana de Derecho para evitar que en este estado de emergencia se laceren? Porque sí es muy claro que hay derechos de núcleo duro, y estos deben ser derechos de núcleo duro conforme al artículo 27.1 de la misma convención. Y hoy en día eso que se vino a convencionalizar en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo podríamos evitar? Tú ya diste avances, ya diste tintos. ¿Cómo podríamos evitar que en estos temas orales de la democracia evitáramos, cómo podemos evitar el que se puedan restringir, limitar o que la regulación sea la inadecuada? ¿Qué pasa en estos temas, Juan Carlos? Bueno, como sociedad es importante que estemos atentos a las medidas que toman las autoridades. Como ya lo comentaba, en el caso de los plazos, aquí en nuestro país, un grupo de organizaciones de la sociedad civil empujaron muy fuerte, incluso enviaron una carta para que precisamente se siguiera respetando el derecho de acceso a la información, que no se siguieran ampliando los plazos. Y precisamente con este tipo de acciones, en conjunto como sociedad civil, es necesario que pues actuemos de tal manera que si vemos que en las instituciones están haciendo un poco a un lado estos derechos tan importantes, pues de cierta manera forcemos a que cumplan de manera correcta con todo lo establecido en nuestra normatividad y que nos proporcionen información confiable y oportuna, ¿no? De nada va a servir que nos estén proporcionando una información que tenga relación con la pandemia en 2 meses, incluso 3 meses que puede llevarse el trámite de una solicitud de transparencia, o que nos actualicen información ya cuando la situación haya terminado, ¿no? En cierta manera, pues es necesario que nos interesemos principalmente por estos temas como ciudadanos, que empecemos a utilizar estos derechos que realmente hasta la fecha, pues sí han logrado y han rendido muchos frutos, pero que sigue existiendo muchas personas que no conocen estos derechos, que existen, que tienen estos derechos fundamentales, y pues si no lo conocen, si no se difunden, pues lamentablemente, pues de poco va a servir que exista todo un marco normativo de los mejores del mundo en relación a la transparencia si la ciudadanía no utiliza estos medios y no restringe a las autoridades a que proporcionen información, ¿no? Aquí yo creo que lo más importante es que sí, pues de cierta manera obliguemos a que se difunda información de manera oportuna, ¿no? Es necesario que, pues en conjunto, pues de cierta manera forcemos, hagamos solicitudes, estemos al pendiente, verifiquemos la información que se nos proporciona para que los entes gubernamentales, pues deban de informen de manera correcta, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país hemos visto que cuando ocurren emergencias, pues se da este tipo de contextos donde a lo mejor existe opacidad. Y como ya lo hemos vivido, pues ahora que estamos frente a una pandemia de esta magnitud, pues considero que es necesario pues alentar un poco más el ejercicio de este derecho, doctor. Perfecto. Eh, Esta evolución que se ha dado tanto en la Constitución como de alguna manera como en leyes reglamentarias, ¿tú consideras, independientemente de lo vertiginoso, que ha sido la adecuada en México? Es decir, que esta evolución y esta constitucionalización ha sido la adecuada, ha sido como tema de conclusiones. Lo que hemos vivido, tú lo has vivido precisamente desde el instituto, ahora como asesor externo, orgullosamente ahora como miembro muy destacado de la Academia Mexicana de Derechos. Todo este proceso que ya nos has informado y que ha generado, pues sobre todo, una alegría en los que nos encanta que se pueda llegar a consolidar el Estado de Derecho, que no sea de reclama, sino sea real. ¿Qué representa para México en específico el que se haya generado una constitucionalización y después un proceso de adaptación, ¿no? En relación a temas tan importantes en materia de democracia? Bueno, como usted sabe, doctor, durante los 7 años que fungí como titular de la Unidad de Transparencia y del Congreso del Estado, pues me tocó avanzar en todos estos temas de reformas tan importantes y sobre todo me tocó verlo desde el lado del servidor público, ¿no? De cómo debíamos de enfrentar estos cambios. Y para serles sinceros, sí encontramos resistencia, pero no en cuanto a que se
quisiera hacer opaco el trabajo, ¿no? Desde luego que yo, mientras estuve ahí, siempre tuve el apoyo de las autoridades, de los diputados, de toda la gente que integraba el Congreso, y creo yo que se lograron grandes cosas en relación a la aplicación de todo este derecho. Sin embargo, puedo decirle que hubo cierta resistencia, como ya lo comentaba, hay ciertos paradigmas en el servidor público que representan un cambio muy drástico, el hecho de pasar a tener que abrirse por completo, ¿no? En una institución. Como ya le decía, no necesariamente fueron las personas que estaban a la cabeza de la organización, sino servidores públicos que de cierta manera no querían opacidad o no están de acuerdo con la opacidad, pero que han venido trabajando por toda su vida de cierta manera. Entonces, cuando les presentas un cambio, pues es un cambio tan radical que sí ocasiona cierta resistencia, ¿no? En cuanto a lo que me preguntaba, si considero que el camino del ejercicio del derecho de acceso a la información en México ha sido el idóneo, considero que sí. Desde luego que se puede haber hecho de alguna otra forma o se puede ir avanzando sobre el camino, pero siento que se ha hecho de la manera correcta, como lo vimos en aquel entonces, allá en Chetumal, doctor, que nos Sí. el licenciado Eduardo Bojorquez, que había que dar un paso más allá, ¿no? Ya se lograron ciertas cosas, que se publicara la información, ya está en las páginas en algunos casos, ya la información está abierta, pero ahora tenemos que aprender a que como ciudadanos debamos exigir la rendición de cuentas. La información está ahí y hay que fomentar el ejercicio de este derecho, hay que darle más importancia, hay que preparar a gente en este tema para que se pueda dar un crecimiento gradual que esté de acuerdo a las necesidades tanto de la organización civil como del propio ente gubernamental, ¿no? Así que considero que sí, ha sido muy afortunado el ejercicio de este derecho, el avance de este derecho en nuestro país, pero desde luego que hay que seguirlo perfeccionando, ¿no? Y esto debemos de entenderlo que debe de ser de la mano de la sociedad civil, ¿no? Que como sociedad civil presionemos, estemos al pendiente y pues hagamos que se nos escuche para fomentar este ejercicio del derecho, ¿no? De la manera en que queremos. Pero legalmente creo que contamos con un marco legal de este derecho fuerte y que, como ya lo decía con anterioridad, incluso está rankeado como uno de los mejores. Perfecto. Vaya, uno de los temas básicos en todo este tipo de derechos tan importantes que tenemos en primera y segunda fuente es que debe ser progresivo, ¿no? Entonces, Así es. ¿no ves tú alguna, digo, vamos a hablar de México, en general América Latina, tú que eres un estudioso, eres un hombre que ves todo este contexto, ¿no crees que pueda haber algún peligro de regresión? Digo, sobre todo, que tú hablabas mucho del tema de la opacidad, que verdaderamente nos debe dar miedo, cuando hemos visto cómo se han instituido constitucionalmente algunas cuestiones de concentración de poder que no queremos dar conceptos. Entonces, ¿qué peligro podría representar que hubiera una regresión? O sea, es decir, el estado de emergencia no debe representar una regresión, sino al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué podría representar el que hubiera reformas o modificaciones con momentos de este estado de emergencia que implicaran una regresión? No, pues desde luego que sería muy, muy, muy lamentable que existiera regresión en estos temas. Como lo hemos visto, pues ha costado mucho el avance en la protección de estos derechos. Considero que si bien en esta ocasión han surgido cuestiones como las que ya mencionamos de cierta opacidad, no considero que se vaya a realizar una regresión en cuanto a normativamente, ¿no? Pero si pudiera con esta relajación de las normas, por así decirlo, representar un peligro, sobre todo, como ya lo mencionamos, frente a esta pandemia, incluso que pudiera tener que ver con la salud pública y la estabilidad del propio país. En este sentido, sí creo que es muy, muy, muy importante que como sociedad estemos atentos a este tipo de reformas y que no, no solo en México, sino en América Latina, como usted cuenta, en el mundo,
este tipo de regresiones, ¿no? Que estas circunstancias, pues hay que estar y poner especial énfasis en que se publique de manera correcta la información y en que se protejan estos derechos, que como usted bien lo comenta, pues entran en ponderación, ¿sí? Con otros derechos fundamentales, como el propio de la salud, pero que no hay que dejar de lado, doctor. Es importante que entendamos que estos derechos fundamentales se encuentran correlacionados y si bien el derecho a la salud es muy importante, puede ir directamente con el derecho a acceso a la información, ¿no? En la medida en que tengamos información sobre lo que está haciendo, pues se podrán tomar otro tipo de medidas y así con otros derechos fundamentales. Perfecto, o sea, concluyendo en este sentido, se habla muy bien, aborda lo de la ponderación, el principio de proporcionalidad y vinculado con el principio de razonabilidad, que tienen que ver precisamente hasta con el debido proceso sustantivo, en el marco de parámetros muy importantes de justicia. Y bueno, yo creo que se ha hecho un buen ejercicio en lo personal porque pues, se ha manejado la privacidad del paciente, hemos visto lo que ha sucedido, que también debe protegerse a los médicos que tristemente son atacados, ¿no? Entonces, pues tiene que generarse sobre todo las reacciones de la sociedad de este tema de la privacidad como un derecho fundamental e incluso preferente. Sí se ha venido dando información, vemos las conferencias del doctor López-Gatell, que al final de cuentas tratan de informar cómo va evolucionando este tipo de temas y que incluso pues debe estar ponderado con restricciones de algunos otros derechos. Yo veo el debate hoy en día en el tema de que la gente no salga de su casa, cuando en algunas entidades federativas pues está viendo el avance terrible y que esto está generando que como somos un foco de infección, de transmisión cada uno de nosotros, pues no nada más es el ejercicio de un derecho, sino hay derechos de terceros, incluso precisamente el interés general o el interés público. Y viene el debate si sí o si no, y que si hay que, mientras no se suspendan garantías, que es un gravísimo error. Muy claro el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la manera de restringirse la libertad precisamente ambulatoria de las personas, el caso de resoluciones judiciales, el caso de autoridades judiciales, que hay autoridades sanitarias a nivel nacional. Entonces es una posibilidad incluso que se dé en este tema. Y me agrada mucho pues que tú que abordes con tanta pericia el tema, porque lo que hemos buscado siempre en una organización de esta naturaleza es que se entienda que van a estar los principales académicos del país y que va a haber muchos que no están, pero una gran parte de académicos y estudiosos del derecho, lo que va a permitir generar un punto de apoyo hacia las autoridades para que se pueda en un momento dado generar una normatividad mucho más adecuada y acorde a las necesidades. Es importante que no se generen cuestiones con base a las peticiones de la gente, yo lo entiendo, pero cuando se necesitan aspectos técnicos. Y aquí, pues encontrar un experto en el tema, está Missy Persino, estás tú, hay mucha gente muy valiosa, claro. Y están haciendo equipo, bueno, con gente como Oscar Cuccinelli, que es un hombre reconocido a nivel mundial. A mí, en lo personal y a la academia, nos llena de satisfacción. Y yo creo que le debe llenar de satisfacción incluso también a la sociedad, porque a final de cuentas, como un organismo precisamente una academia que pretendemos o que buscamos ser un punto de apoyo para estos temas, pues hoy me complace mucho que Juan Carlos Fuentesilla Chávez avance en esta cuestión, en este tema toral, en un estado de emergencia, en una situación que se puede generar precisamente la opacidad, en una situación en que puntos medulares reconocidos por mecanismos e instrumentos precisamente internacionales, pues tengan que ser respetados. Tú hablaste muy bien cómo se ha convencionalizado en estos temas, en la Constitución, que ese sería el ideal. O sea, si generamos ese proceso de convencionalización en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes reglamentarias, pues hemos encontrado el camino correcto. Y vaya, Juan Carlos, decirte a ti como a cada uno de los miembros de la organización que verdaderamente es un privilegio contar con cada uno de ustedes en el cuerpo directivo, que yo me siento no tan solo muy orgulloso como cada uno de los miembros, sino me siento muy emocionado.
La idea original que hemos tenido, tú como gran parte también de la Academia Mexicana de Derecho, es estar con pares, con objetivos comunes, ponderando equipo y simplemente buscar ser un referente para poder apoyar en todas y cada una de estas actividades que son tan importantes. Y hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo. Este tema de transparencia, este tema de acceso a la información y rendición de cuentas son medulares. Entonces no me queda más que reconocer una vez más, como lo vengo haciendo con cada uno de los que participa y que son miembros de la academia, su trabajo, su trayectoria, su formación académica y su compromiso social. Muchísimas gracias a un querido amigo como lo es Juan Carlos Fuentesilla Chávez, vicepresidente del capítulo Chihuahua de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Muchas gracias, Juan Carlos, y a seguir trabajando en este gran equipo que somos. Hemos generado todo este gran equipo, un congreso nacional, un congreso internacional, que creo que le está sirviendo de mucho a los abogados del continente, de España y de Italia, que nos están siguiendo. Claro que sí, doctor, pues el gusto es mío. De verdad que, como lo decía en un inicio, me siento muy afortunado y es un honor para mí poder participar en este tipo de ejercicios. Y pues, como usted lo comenta, pues a seguir trabajando, ¿no? Creo que es importante que como juristas abramos un poco más el abanico para que podamos tener otro tipo de conocimientos que nos ayude a día a día como académicos mejorando, ¿no? Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Concluimos hoy la conferencia de Juan Carlos Fuentesilla Chávez en un día más del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez.